Pues muy buenas tardes a todas las personas que están siguiendo la transmisión y también a las personas que se están uniendo a través de la plataforma de Zoom. El día de hoy tenemos la presentación de avances y resultados de proyectos nacionales de investigación e incidencia PRONAI de cambio climático y calidad del aire, que fueron apoyados por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías durante el periodo de 2021 al 2024. No son todos los proyectos que comprenden este periodo, pero nos acompañan al menos cuatro representantes de dichos proyectos, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a iniciar con la primera presentación, que corresponde a la doctora Diana María Mesa, y para ella me gustaría hablarles un poco sobre su trayectoria académica. Ella es doctora por la Universidad de Arizona, geóloga egresada de la Universidad de Sonora y pertenece al SNI, perdón, con el nivel 3. Cuenta con reconocimiento de perfil PRODEC y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, así como investigadora titular de tiempo completo con más de 24 años de experiencia docente. Utiliza herramientas de geoquímica para la identificación de fuentes naturales y entrópicas de contaminantes en polvo o partículas atmosféricas en zonas áridas. Ha trabajado en áreas urbanas, mineras y agrícolas, identificando la fuente y en transporte de contaminantes para la evaluación del riesgo a la salud humana. Cuenta con más de 77 artículos indizados, 5 capítulos de libros, y bueno, ha tenido distintas colaboraciones a nivel nacional e internacional. Entonces le doy la palabra a la doctora Diana y le agradecemos mucho su presencia. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, Ok. Bueno, quiero iniciar agradeciendo la invitación. Es para mí un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Bueno, voy a platicarles sobre el proyecto de ciudades resilientes al cambio climático, colaboración interdisciplinaria para la recuperación y restauración del ecosistema del desierto de Sonora en entornos urbanos para mejora de la calidad del aire dentro del PRONACES de energía y cambio climático. Es un proyecto en el que participan todas las instituciones que aparecen aquí en la diapositiva. Y voy a tratar de ser muy breve en la explicación. El proyecto tiene dos objetivos, uno de investigación y otro de incidencia. El objetivo de investigación se relaciona con la identificación del efecto de emisiones exhaustivas y no exhaustivas de fuentes móviles en el deterioro de la calidad del aire de Hermosillo. Y el objetivo de incidencia tiene que ver con empoderar a la comunidad para llevar a cabo acciones que permitan mitigar la emisión de contaminantes a la atmósfera que se generan por fuentes móviles. Aquí hay dos imágenes del tipo de trabajo que estamos haciendo. Por un lado tenemos las mediciones en los sitios en los cuales también participa la ciudadanía, y también tenemos las acciones de reforestación en las cuales participan los académicos, porque hay que recordar que estos proyectos PRONACES son enfocados a la ciencia transdisciplinar. Entonces, es muy importante la participación ciudadana. Quisiera darles un poco el contexto de Hermosillo para los que no conocen la ciudad. Es una ciudad en el norte de México, bastante, relativamente pequeña, tiene menos del millón de habitantes, pero es una ciudad vehículo. Ha seguido el modelo de crecimiento urbano de Estados Unidos, el cual es horizontal y favorece el uso del vehículo. Y eso también ha provocado que ocurra un sellado de suelo y que perdimos muchas áreas verdes desde los 90 a la fecha. Las temperaturas son extremas y obviamente este problema se incrementa con el contexto del cambio climático global. Tenemos un problema de falta de agua, un estrés hídrico ya desde hace tiempo. Y en el tema de la industria, en realidad tenemos industria dentro de lo que es el sector agrícola y automotriz, o sea, no es una ciudad industrial. Es muy importante mencionar que al estar en un ecosistema del desierto, los procesos asociados a cambio climático global agudizan la erosión eólica y en el caso también la erosión hídrica, porque cuando llega a llover, la lluvia se concentra en el verano y es de corta duración, alta intensidad, ¿no? Para que se den una idea de la falta de áreas verdes, la Organización Mundial de la Salud recomienda 10 metros cuadrados por persona de áreas verdes. Hermosillo tiene 5.9. Esto ha incrementado. En 2018 teníamos 4.2 y esto es resultado de la acción ciudadana para la reforestación. Esta es una imagen de Hermosillo.
Aquí podemos ver el crecimiento urbano desde los 90 y en colores diferentes. Y como podemos ver, este crecimiento urbano tiene una cierta asociación espacial con las islas de calor. Estos son datos de temperatura superficial, porque justamente son superficies selladas en las cuales no se disipa el calor en la noche. Las condiciones del entorno vial de Hermosillo, del 100% de manzanas estudiadas, tenemos que el 79% no tiene árboles, o ni siquiera palmeras, ¿no? Tenemos también un crecimiento del parque vehicular muy importante, que va desde el 2018, estaba en 268,378, actualmente va en 410,770, y sigue creciendo con la regularización de autos. Y esto sucede porque las temperaturas extremas y la falta de árboles no permiten que la gente camine. Entonces, el uso excesivo de vehículos y los procesos de resuspensión han provocado una exposición excesiva a ciertos contaminantes. Además, carecemos de un programa de verificación vehicular, por lo tanto, también existen emisiones exhaustivas de parte de los vehículos. ¿Qué esfuerzos se han hecho dentro del proyecto para poder aportar información? Se cuenta con una estación fija con varios equipos que permiten medir estos parámetros que muestro aquí: compuestos de nitrógeno, ozono, dióxido de azufre, PM10, 2.5. Tenemos un equipo para carbono negro, y esto es equipo de la Red Universitaria de Observatorios Atmosféricos, RUOA, que está en el Instituto de Cambio Climático de la Atmósfera. Y este equipo, nosotros como universidad estamos trabajando de forma de colaboración, hemos agregado algunos equipos a la estación, y también estamos trabajando con equipos, sensores de bajo costo y otros de no tan bajo costo, para medir los mismos contaminantes a través de vehículos y de drones. Tenemos también una propuesta de tener sitios de investigación ecológica a largo plazo, porque obviamente esto es un proyecto que no sale en 2 o 3 años, es un proyecto más a largo plazo, queremos que sea sostenible. Y para esto elegimos 2 sitios: el campus de la Universidad de Sonora y un sitio donde está trabajando un colectivo ciudadano que es el Panteón Yáñez. Están creando un bosque memorial, están reforestando este panteón, y la Universidad de Sonora ya en sí tiene áreas verdes, y aquí estamos trabajando con estudiantes para poder reforestar las áreas que faltan reforestar. También tenemos una participación ciudadana importante. Esto que ven aquí en puntos verdes representan hogares que están participando en un programa de colecta de particulado, y además ellos nos ayudan con medición a través de sensores de bajo costo como los que están en la imagen con la señora. La gente, esto es una forma de acercarnos a la comunidad y de desarrollar un lenguaje común, sobre todo para comprender aquellos contaminantes que no son comunes, ¿no? Para el colectivo. Entonces, ahorita tenemos una gran participación de la ciudadanía en el proyecto de ciencia ciudadana. Y también ellos están aprendiendo a interpretar los datos. En la parte, digamos, técnica, con el grupo de investigación se han realizado diferentes muestreos para entender las partículas en Hermosillo. Hemos hecho muestreos de calidad del aire, por ejemplo, con PM, muestreo de interiores y exteriores, polvo en techos, partículas adheridas a alas de abejas, particulado que hemos colectado de los tubos de escape para ver las emisiones vehiculares. Y no voy a presentar todos los resultados por el tiempo, pero hemos encontrado algunas cosas muy interesantes. Primero, el uso de abejas como drones naturales. ¿Por qué usar abejas? Porque tienen un radio de vuelo de 3 kilómetros, porque son afectadas por las islas de calor, entonces también eso nos permite como una cota geográfica. Las abejas tienen un desarrollo de carga electrostática que favorece la captura de partículas ultrafinas metálicas. Entonces son de origen antrópico la mayoría de estas partículas. Y también son una buena opción cuando no tenemos suficientes equipos de medición o de colección de muestras. Esto que ven aquí son los radios de vuelas de las abejas que hemos estado estudiando en la ciudad, y como pueden ver cubren gran parte de la zona. Bueno, este es un ejemplo. Lo que hacemos nosotros es tomar abejas en vuelo, y también trabajamos con colmenas.
tomamos muestras de las alas. El ala así tal cual estudia en un microscopio electrónico de barrido y hacemos un conteo de partículas y además la caracterización de partículas por diferentes técnicas analíticas. Aquí lo que vemos es un ejemplo del ala de abeja y vemos que, por ejemplo, llegan las partículas hasta 696 nanómetros. O sea, muy pequeñas. Perdón, es una imagen de un extremo del ala de la abeja. Bueno, las técnicas de preparación de muestra de análisis están aquí. Para identificación mineral usamos difracción de rayos X, también microscopía electrónica de barrido, espectroscopía Raman, microscopía de transmisión electrónica y ICP masas para el contenido de metales. ¿Cuáles son los resultados que hemos encontrado? Tenemos variaciones, estos es de datos de 2014 a 2023. Tenemos variaciones horarias por todos los meses del año, para PM10, para ozono, para PM2.5, etcétera. Y eso nos ha permitido identificar ciertos picos en el día, lo cual nos llevó a estar construyendo una página para poder alertar a la población por mes cuáles son las horas en las cuales es preferible evitar las actividades al aire libre. Por ejemplo, aquí vemos que diciembre, enero y noviembre, que son los meses fríos en Hermosillo, son también los donde hay mayor cantidad de PM10 en ciertas horas. Y es cuando la gente a veces sale a correr o a caminar. Entonces, este tipo de gráficos nos ha permitido emitir esas recomendaciones. El ozono, por ejemplo, también tiene un pico durante el día, entre las 6 de la tarde y las 4. Entonces, esto también por mes también nos permite dar este tipo de recomendaciones. El PM2.5 es un problema en Hermosillo. Tenemos un promedio anual de 17 microgramos por metro cúbico, excediendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y también de la normatividad mexicana. Y además comparable con ciudades que tienen mayor industrialización, como es Querétaro, como es Puebla, como es las demás ciudades están mostradas aquí. Entonces, tenemos un problema de particulado. El PM2.5 nos preocupa por los efectos en la salud que tiene y también ya tenemos identificadas las variaciones horarias. También queríamos ir más allá y estudiar la forma y el tamaño de estas partículas. Entonces lo que hicimos fue extraer particulado de filtros y también medirlo por técnicas de microscopía. Lo que encontramos es que los filtros pueden llegar a tener nanómetros, partículas nanométricas. Aquí aparece 172 nanómetros en el histograma. Y también medimos la circularidad, la forma de la partícula es muy importante. Partículas de punto que tienen una circularidad de 0.6 a 1, que generalmente se asocian con procesos de combustión, y partículas que tienen menor circularidad seguramente son partículas cristalinas que tienen planos cristalinos definidos y que también son importantes porque pueden permanecer mayor tiempo en suspensión en la atmósfera. También estudiamos lo que se conoce como el aspecto la relación de aspecto, en el cual se miden los ejes de las partículas, el mayor con respecto al menor, de tal forma que las partículas que se alejan del 1, las que son valor 1, generalmente son esféricas. Las que a medida que se alejan del 1 son elongadas. Y esto es importante porque las partículas elongadas tienen mayor tiempo de residencia atmosférica. Entonces, nos parece importante también estudiar esos aspectos de las partículas. Con microscopía de fuerza atómica pudimos detectar de los filtros colectados que tenemos partículas hasta de 10 nanómetros en la atmósfera de Hermosillo. Eso con las explicaciones que esto lleva. Aquí tengo unas imágenes que algunas de estas partículas tienen estructura cristalina, como pueden ver aquí. Estas imágenes estamos ahorita en proceso de caracterizarlas. Parecen silicatos de sodio asociados a material de construcción. Y aquí pueden ver claramente los planos, las relaciones interplanares, o sea, mostrando que sí son partículas con cristalinidad. Eso es un descubrimiento muy importante y seguramente las demás ciudades estudiadas van a tener el mismo problema, con mayor razón la Ciudad de México. Estas son partículas del interior de vivienda que también nos preocupa porque en el interior de las casas que están participando hay partículas de tamaño nanométrico, hasta 400 nanómetros. Estamos estudiando los tamaños menores
ahorita, está en curso ese trabajo. Y aquí pues podemos ver que algunas de estas partículas son cloruros que tienen plomo y tienen rodio, o sea, son sales de formación nueva en la atmósfera, pero que de alguna manera capturan emisiones antrópicas como el plomo y el rodio. Estos son imágenes de las abejas, de las alas de las abejas, y podemos ver aglomerados de paladio, de circonio, de bario, que se asocia con catalizadores de carros. Podemos ver partículas enriquecidas en antimonio, que son también asociados a tráfico. Podemos ver algunos cloruros que tienen rodio, que tienen circonio, son compuestos de tráfico. Igual el cerio es un elemento totalmente asociado a tráfico vehicular. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que hay muchas emisiones de tráfico también, además de las de construcción. ¿Cómo hemos trabajado la acción ciudadana? Bueno, la reforestación es una de las estrategias que queremos, que estamos implementando, porque justamente los árboles nos ayudan a captar muchas de estas partículas. Eso es un ejemplo de cómo ha evolucionado en menos de 2 años un jardín polinizador. Así inició, actualmente está así. Hemos recuperado mucha de la fauna en la zona del bosque memorial en el Panteón Yáñez. De hecho, bueno, así pueden ver la imagen aquí, ya van 600 árboles que han transformado el Panteón Yáñez por parte del grupo ecologista que trabaja en el proyecto. Hemos notado también que las alas de las abejas en las zonas con tráfico tienen muchas partículas. Esta es una imagen de microscopía fuerza atómica y pueden ver que las alas tienen partículas con tamaños de 400 nanos a 700 o hasta 2000, mientras que las abejas que están en las zonas con árboles no tienen partículas, las alas. Entonces, eso nos dice mucho de la reforestación como una estrategia para poder reducir la cantidad de partículas. Finalmente, para concluir, sabemos que el aire, o sea, la PM2.5 en Hermosillo tiene valores similares e incluso en algunas mezclas de metales superiores a la Ciudad de México. Aquí los agrupé en sumas porque así están reportados en algunos artículos para la Ciudad de México para poder hacer un comparativo. Entonces podemos ver que, por ejemplo, manganeso, hierro, cobalto y cobre es mayor en Hermosillo que en la zona metropolitana del Valle de México. Y también el cromo cesio torio es mayor, el vanadio níquel es mayor, y esto obedece a pues una mala planeación urbana de la ciudad, ¿no? Y a la falta de programas de verificación vehicular. En términos de gases, posiblemente la Ciudad de México esté con mucho más problema. Apenas estamos procesando esa información. Sabemos que el polvo de la ciudad de Hermosillo tiene un 70% de partículas PM2.5, entonces la exposición de las personas es importante, y de las cuales un 23.8% corresponde con PM1 o partículas muy finas, ¿no? Hemos checado que el impacto de los vehículos es importante en la calidad del aire. Las abejas muestran una distribución similar a los filtros, igual el patrón de contenido de metales en los filtros, y las abejas en zonas rurales o en zonas arboladas no tienen carga de partículas, por lo tanto la reforestación nos puede ayudar a disminuir esa carga de partículas. Por último, nada más mencionar que todas estas acciones han llevado a que se lleve una iniciativa por parte de un grupo parlamentario para proteger las zonas con árboles en zonas urbanas y crear el sistema municipal de arbolado urbano que representaría pulmones verdes en cada municipio ahora del estado de Sonora. En Hermosillo ya está la ley del árbol, entonces eso nos permite, está penado cortar un árbol, está penalizado. Entonces, pues es un esfuerzo importante. Y bueno, gracias al equipo de trabajo que participa en esta parte particular del proyecto, ¿no? Aquí los tengo en pantalla. Pues muchas gracias. Eso es la presentación. Quedo atenta a preguntas. Muchas gracias, doctora Diana. Justo, sí. Y para seguir con las presentaciones, nos acompaña la doctora María Elizabeth Hernández, pero antes me gustaría leerles un poco sobre su trayectoria académica. Ella es licenciada en Química Farmacéutica Biológica por la Universidad Veracruzana, maestra en Ciencias en Biotecnología por el Instituto Tecnológico de Veracruz y doctora en Ciencias Ambientales por la Universidad del Estado de Ohio. En 1992 inició su carrera en investigación en el INECOL y actualmente es investigadora titular B de la Red de Manejo Biotecnológico de Recursos. También es miembro nacional del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 2. Su línea de investigación
de investigación es la ingeniería ecológica y biogeoquímica de humedales. Dentro de estas líneas se investiga la captura de carbono y emisión de gases de efecto invernadero en humedales naturales y diseña humedales construidos para el tratamiento de agua, la producción de flores y energía limpia a través de la producción de bioelectricidad en dichos sistemas. Ha publicado 37 artículos con factor de impacto, 4 artículos en revistas sin factor de impacto y distintos capítulos de libro. Y bueno, tiene también una amplia formación docente y académica, ¿no? Ya antes de darle la palabra a la doctora, nada más les recuerdo que pueden ir dejando sus preguntas y al finalizar se las haremos a las personas que han presentado. Adelante, doctora. Bueno, buenas tardes. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Pues yo les voy a platicar sobre este otro proyecto, el PRONAI 316.500, que no es este el título, pero en sí es, el título es lo que hicimos, que es la rehabilitación de humedales urbanos y sus servicios ambientales para la adaptación al cambio climático. Y bueno, yo soy el responsable técnico, pero en él participan 4 instituciones académicas y 2 de gobierno, el gobierno del estado y el gobierno municipal. Y bueno, aquí está todos los participantes del proyecto. Bueno, manera de introducción, nada más quiero recordarles que un humedal, pues es un ecosistema que consta de una superficie de tierra que se inunda de manera temporal o permanente y que se caracteriza por poseer vegetación adaptada a vivir bajo esas condiciones de inundación. Y los humedales urbanos, pues son aquellos ecosistemas que se han quedado inmersos dentro de la mancha urbana. Y en este sentido, bueno, los humedales proveen varios beneficios a la sociedad o también llamados servicios ambientales, que subrayo aquí en verde los que están muy relacionados con que nos pueden ayudar a la adaptación al cambio climático y como podemos ver son varios. Iba yo aquí, ajá, en los servicios ambientales que los humedales proveen y que estos servicios ambientales pues ayudan a la adaptación a los efectos adversos de cambio climáticos, entre ellos que son, captan mucho carbono en sus suelos por estar inundados, la descomposición de la materia orgánica es lenta y tienen una alta productividad. Los humedales pues mitigan las inundaciones, mejoran la calidad del aire y del agua, recargan los acuíferos y por lo tanto también ayuda a la provisión de agua, promover un paisaje estético que a su vez promueve el bienestar humano. Y recientemente, de hace unos 15 años, empezó a estudiar el efecto que tienen los humedales para mitigar las islas de calor en los ambientes urbanos. Y bueno, pese a todos estos beneficios que los humedales proveen, pues desafortunadamente estos ecosistemas pues no son muy valorados y en la ciudad de Jalapa no es la excepción. Eh, ¿Qué tenemos la problemática en la ciudad de Jalapa? Bueno, pues tenemos ya sufriendo los efectos adversos del cambio climático, como son las temperaturas ambientales y los cambios en los patrones de precipitación, que a su vez causan pues problemas sobre todo en las colonias vulnerables en las orillas de la ciudad, en donde hay pues inundaciones, eslaves y en las cuales observamos que todavía quedan algunos humedales, pero con bastante perturbación antropogénica y también existe una mala percepción de este tipo de ecosistemas que son basureros, que son sitios peligrosos y que son sitios ociosos que se deben de rellenar y construir algo más útil como una cancha, como vemos en este humedal que fue rellenado y se construyó una cancha. Entonces, bueno, ante esta problemática, el proyecto PRONAI tiene como objetivo pues ejecutar acciones de rehabilitación en 3 humedales dentro de la zona urbana de la ciudad de Jalapa, Veracruz, con una gestión socioambiental para que provean servicios ambientales que nos permitan adaptarnos a los efectos adversos del cambio climático. Esos servicios ambientales serían la captura de carbono y mitigación de haze, la eliminación de la temperatura ambiental y la filtración de contaminantes del aire y la mitigación de inundaciones. ¿Para qué? Pues finalmente para que mejoren la calidad de vida de los habitantes de Jalapa. Y bueno, nuestro universo inicial de estudio eran tres humedales: el humedal Molino de San Roque, el humedal Campo de Tiro, Castañón o Maver, que a lo largo del proyecto ha cambiado de nombres, y el humedal Santa Fe o Omes o Troncones. Y bueno, se hizo el diagnóstico y en la parte de social, pues se encontró que la mayoría de la población no sabía que era un humedal, no sabía que es un servicio ambiental. Esto formó parte de una tesis de maestría.
Y en la parte del diagnóstico ambiental, resumiendo, pues nada más podemos subrayar que existían muchas especies invasoras, no había espejos de agua y también se encontraron estacionalmente contaminación del agua, principalmente por combinación de agua pluvial con negras, que sucede en la mayoría de la ciudad en época de lluvias. Y sobre todo en dos humedales se encontró una incertidumbre de la tenencia de la tierra, que no sabíamos a quién pertenecía. Y bajo esos escenarios, entonces, bueno, respecto a las inundaciones, se hicieron sondeos pilotos y se encontró que solo en el área, en las colonias aledañas al humedal Molinos de San Roque, era donde habían inundaciones más recurrentes. En los otros dos humedales parece ser que sí estaban haciendo su función los humedales, pero aquí sí tenemos 40 y tantos % de la población que por lo menos una vez al año se inunda. Y bueno, entonces basado en este diagnóstico ampliamos nuestro universo a 5 humedales. En 2023 22 se adicionó el humedal del Centro del Bosque de Niebla, que está cerca del Instituto de Ecología, bueno, está en custodia del Instituto de Ecología, y el humedal Los Patos, que al parecer, bueno, es una propiedad privada, aunque más tarde en el transcurso del proyecto, pues tampoco se ha podido dilucidar bien la tenencia de este humedal y por lo tanto en 2023 se adicionó otro humedal urbano ya también muy pequeñito, que es el humedal La Lagunilla, que ese sí es un parque municipalizado. Y bueno, en toda esta área se hicieron la evaluación de los servicios ambientales, pero solo en 3, los que se sabía bien la tenencia de la tierra, fue donde se pudieron hacer acciones de rehabilitación. En el humedal La Lagunilla, bueno, se encontró que había muchas especies invasoras como el lirio acuático y bueno, también basura, etcétera. Se hicieron junto con la Comisión Municipal de Agua de Jalapa, jornadas de limpieza con participación de la ciudadanía y se cambió el paisaje. En el humedal santuario del Bosque de Niebla del Inecol, bueno, este humedal es muy pequeñito, es de 1.4 hectáreas. En el humedal del Inecol es cerca de 2 hectáreas. Y aunque está dentro de una área natural protegida, fuera del área natural protegida tiene muchas pues, amenazas, como lo es un gran canal de aguas negras que bordea y que en época de lluvias pues se infiltra un poco esas aguas negras al humedal. Y en 2021 hubo una inundación atípica por causa de que se tapó el flujo de este de canal de aguas negras y por las mismas compañías constructoras que lo querían resolver, pues hicieron una inundación de aguas negras en el humedal, que lo que ocasionó en 2023 fue pues basura y aparte el crecimiento excesivo de esta planta que pues le gustan los nutrientes, ¿no? Entonces, las acciones de rehabilitación que se han hecho en este humedal fueron remover con apoyo de ciudadanía organizada, voluntarios de Farmacias ISA que vinieron a hacer voluntariado a instalaciones del INECOL, ayudaron a remover esta planta y también se construyó infraestructura verde para pues tratar de mitigar un poco. Se hizo una jardinera con bambú y geomembrana para que no se desborde el canal, prácticamente una barrera, porque bueno, el canal y todo está fuera de lo que es la área natural protegida. Y el tercer humedal, que es el más grande, que es de 5.8 hectáreas, que está en custodia del gobierno del estado, pues desde el inicio del proyecto se pudieron hacer acciones de rehabilitación en él porque se hizo un convenio de colaboración con el gobierno del estado. Igual también este humedal pues no lucía como un humedal, todo un pastizal que sí tenía agua. Cuando nos empezamos a explorar y demás, el agua estaba allí, pero pues no se veía con este pastizal. Y también se detectaron que había vegetación típica de humedal y lo que se hizo fue remover el pasto de una manera con mucho cuidado, de manera manual, para no perturbar las plantas de humedal. También para evitar que se contaminara agua en este humedal, se construyó un humedal construido, un humedal artificial de tratamiento para mejorar la calidad del agua. Y bueno, a lo largo del tiempo se ha ido mejorando el paisaje de cómo lo vieron como un pastizal, ahora ya luce como un humedal. Y bueno, pues también la flora y la fauna ha cambiado, sobre todo aquí, por ejemplo, hay mucha pues migración de aves en el invierno. Este es un video un poco movido, pero eh, de una parvada de patos que estaban allí llegando al humedal. Y bueno, en el otro lado del humedal, porque este humedal es mucho más grande, que está más pegado a las casas, a la área de las casas que se inundan, pues lo que encontramos era que no había una conexión del humedal con las calles. Se veía así como en esta parte,
Y desde 2022, con jornadas ciudadanas, se empezaron a abrir zanjas para conectar al humedal con en las calles y más tarde, bueno, ya con utilización de maquinaria en 2022, a finales de 2022 se hicieron estas zanjas y se construyó una celda, un humedal creado, o sea, excavando para que pudiera retener o recibir las aguas pluviales y a su vez también proviera servicios ambientales. Esto es ya como lucía en 2023 esa área del humedal creado y pues igual aumentamos ya, no, los patos nosotros no lo pusimos, ni la fauna ni nada, solo hicimos un arreglo en lo que fue el suelo y conectamos el agua de escorrentía de las calles. Y bueno, esto es lo que hace, es una tormenta en Jalapa clásica de verano. Y bueno, esta es como se empieza a inundar las calles. Y bueno, aquí vemos que ya en este 2023, pues ya el agua escurría hacia el humedal. Y estas son algunas fotos de cómo luce el humedal después de las tormentas de verano. Y bueno, esto también medimos los cambios en la biodiversidad de aves, encontrando una diversidad baja antes de las acciones de restauración y ya encontramos una biodiversidad alta después de la restauración. En cuanto a los almacenes de carbono en el suelo, bueno, se hicieron todos esos puntos que se ven en muestreo de suelo en los diferentes humedales eh, y se analizó el carbono. Se encontraron que, bueno, los humedales como que están más en planicie, como Campo de Tiro, Castañón y San Roque, tienen mayor carbono orgánico que los humedales que tienen pendiente. Y bueno, iban desde 470 hasta 500, cerca de 600 toneladas de carbono por hectárea, lo cual pues es hasta 9 veces mayor del carbono almacenado en los suelos terrestres y comparables a otros humedales costeros. Eh, y bueno, estos son de los primeros, digamos, datos que hay de la captura de carbono en los suelos de humedales de montaña, porque en México hay más datos para humedales costeros. Y bueno, en cuanto a la capacidad de enfriamiento de los humedales, pues se hicieron con imágenes satelitales estos mapas en diferentes fechas y bueno, encontramos variaciones, pero en sí fue pues repetitivo el hecho de que en las áreas que están los humedales, entre más azul más frío y entre más rojo más caliente, pues llegaron a tener de 5 a 3, 12 grados más frescos la temperatura de la superficie de la Tierra. Y también, pues, mediante el monitoreo comunitario se estableció el monitoreo Observatorio Ciudadano de Microclimas de Jalapa, mediante la instalación de, pues, digamos, estaciones meteorológicas tipo caseras en diferentes áreas de la ciudad, zonas mucho más cerca a los humedales, zonas un poco más alejadas. Y bueno, también se hicieron mensualmente el monitoreo a diferentes radios de los humedales, de los 3 humedales originales que íbamos a estudiar, las temperaturas y lo que era las emisiones o las concentraciones de CO2 y de metano. Y con ello se construyeron estos mapas de temperatura. Esto ya es la temperatura ambiental, ya no es la superficie de la Tierra. Y pues de nuevo encontramos menores temperaturas en el área del humedal que en comparación con las calles de la ciudad. Y ya esto ya no son tantos grados como es la temperatura de la superficie de la Tierra. Aquí llega a ser 1 o 2 grados más fresco. Y en cuanto a la calidad del aire, bueno, el metano, en esos puntos que les dije, pues se tomaban muestras de gas ambiental y se analizaron por cromatografía de gases. Se construyeron estos mapas que igual entre más verde, menos concentración, más rojo, más concentración. Y bueno, es menos concentración en las áreas de los humedales que en las áreas de las calles. El CO2 pues también. Y en cuanto al análisis químico de las partículas del aire, pues se utilizó esta metodología de la EPA, que utilizamos este equipo. El monitoreo se hizo desde 2022 y se hace una vez por temporada, o sea, una vez en primavera, una vez en verano. Actualmente se sigue continuando y bueno, las muestras de los filtros tiene un filtro para las partículas que se ve aquí y un como poliuretano, filtro de poliuretano. Estos se extraen y se analiza el extracto por en cromatografía de gases masas
Y bueno, se han identificado 200 y pico de compuestos, pero bueno, nos hemos centrado más bien en los contaminantes, digamos, provenientes de la combustión de gasolina. Este mapa, bueno, pusimos los resultados en el mapa para mayor difusión y entendimiento por la sociedad. Son los hidrocarburos policíclicos de diferentes anillos, de 3, de 3, de 5 y los totales. Entonces, encontramos que efectivamente donde están los humedales más grandes y más, digamos, conservados, hay menor concentración de hidrocarburos policíclicos que en las zonas más alejadas, digamos, donde hay más pavimento en la ciudad. Estas barras son del humedal Máver o Castañón, que es un humedal muy pequeño y que ya como muy y bastante perturbado. Y como vemos, pues se asemeja más a las concentraciones de donde no hay humedales. El mapa de acá abajo es las concentraciones de fenantreno, no, de benzoapireno, que también y se hicieron también este tipo de mapas de burbuja, donde cerca de los humedales, pues igual se ven concentraciones más bajas que en las zonas de pavimento, igual el humedal Maver tienen concentraciones más altas. Entonces aquí es que, bueno, los humedales tienen que estar funcionando y pues de un área, digamos, el humedal de Maver ya es 0.8 hectáreas, mientras que los otros pues son mayores a 1 hectárea, ¿no? Para proveer el servicio ambiental. Y bueno, nada más un poquito de la incidencia social del proyecto. Pues se han creado comités ciudadanos que les hemos llamado guardianes de los humedales, no en todos los sitios porque no ha sido posible, precisamente el humedal Maver es una zona de mucho conflicto de intereses por la tenencia de la tierra, por administrar la cancha. Entonces, bueno, se crearon 4 comités ciudadanos y cada uno con su dinámica y su progreso ha sido diferente. Se han hecho muchos talleres de educación ambiental a ellos y de fortalecimiento. Em, y bueno, actualmente en esta etapa del proyecto seguimos todavía monitoreando servicios ambientales, pero también estamos muy fuertes en lo que es la educación ambiental y la divulgación de resultados de diferentes formas. A los niños les hemos dado cursos, por ejemplo, hemos ido a la comunidad, a las zonas aledañas a los humedales y hemos hecho cursos de verano y cursos de primavera que les hemos llamado el mundo de los humedales, donde el niño aprende jugando y también tiene interacción y ha hecho reforestación en el humedal. Y también este año ya asociaciones civiles nos han pedido recorridos a nosotros, que no somos el custodio del área, pero nos han, por ejemplo, este es un recorrido en el invierno, en febrero de este año, del grupo Agua Pasa por mi casa, y se les hizo el recorrido. También se ha estado haciendo educación ambiental en escuelas, y aquí, por ejemplo, es un grupo de universidad y este es un grupo de prepa en donde ellos ahí in situ hicieron un análisis de la calidad del agua, de cómo entra al humedal, al humedal construido y cómo sale. Llevamos un laboratorio así muy, muy sencillo y pudieron analizar este servicio ambiental. Además, también se hizo una tesis sobre las cápsulas de educación ambiental en redes sociales y bueno, también se hizo un foro con autoridades para dar a conocer todos estos servicios ambientales de los humedales. Es importante que, bueno, lo que el proyecto plantea es, pues, crear o llegar a una política pública de protección de humedales, pues, para que puedan proveer estos servicios ambientales. Esto sí ha sido una coyuntura del proyecto porque el proyecto inició cuando cambió la administración. Solo la primera etapa, que fueron 2 meses, estábamos con la administración pasada, que fue la que apoyó la convocatoria del proyecto. Y después ha sido mucha gestión, aunque se ha logrado mucho. Se hizo un grupo de trabajo con la Dirección de Desarrollo Urbano. Y bueno, gran logro de este grupo es que ya se logró que la tenencia de la tierra del humedal Castañón, pues ya sigue siendo del ejido, pero pasara en comodato al municipio de Jalapa y se va a iniciar pues aplicar a la CONAM para que sea un área de conservación voluntaria. Y bueno, sin embargo, bueno, y con ello se tiene planteado hacer el consejo de humedales que involucre a la academia, a la sociedad y a los ciudadanos involucrados en los comités. Y se tiene un borrador de esa política, pero ahorita estamos en otra coyuntura política porque al haber elecciones, pues
actual presidente municipal se va de secretario de Gobernación y ahorita como que todo está detenido. Pero bueno, se quiere llegar a una política y a una conservación y protección de los humedales de la ciudad, pues para que sigan proveyendo estos servicios ambientales. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias. Gracias a usted, doctora María Elizabeth. Si les parece, continuamos con la presentación del doctor Sócrates López. Él es investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, doctor en Ciencias Sociales en el área de Planeación y Desarrollo Económico por la Universidad Autónoma Metropolitana y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Miembro de la Academia de Investigación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ha hecho una estancia postdoctoral en la Universidad de Münster y fundador de la Cátedra UNESCO UAE de la Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales, de la Licenciatura en Economía, Sociología, la especialidad en Desarrollo Social y la Licenciatura en Planeación y Desarrollo Regional. También ha sido coordinador de la Licenciatura en Economía, de la Maestría en Estudios de Población, coordinador de investigación y posgrado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y director de la Escuela Superior de Tlahuelipa. Y bueno, adelante, doctor, muchas gracias por Muchas acompañarnos. gracias, buenas tardes para todos y todas. Eh, el proyecto que hemos estado desarrollando los últimos años se llama Agenda de Intervención para incidir en la mitigación y adaptación del cambio climático para mejorar la calidad del aire y la salud en 3 zonas metropolitanas del estado de Hidalgo. En este caso, la presentación que hoy he preparado básicamente se centra en los programas de mitigación a nivel municipal. Este proyecto tiene elementos más amplios, los cuales básicamente el centro de todo esto es la construcción de una agenda ambiental, la cual ya la concluimos. El proyecto está concluido a diciembre del 2023 y en este caso estamos cerrando, digamos, algunas actividades con CONACYT y estamos ya planteando una nueva agenda de aquí al 2026 para la continuación de este proyecto. Y lo más centrado que tenemos nosotros es precisamente los programas de mitigación a nivel municipal. Esta agenda básicamente es una herramienta que queremos que sea operada e instrumentada por las instituciones sobre el tema ambiental de la administración pública, acompañados por supuesto con los diferentes actores sociales, y en el cual finalmente nosotros nos basamos en la construcción de los programas de mitigación y adaptación al cambio climático. En este momento podemos decir que gracias a estos programas de mitigación a nivel municipal, estamos completando el sistema estatal de cambio climático. Es decir, ya tenemos el programa de acción ante el cambio climático, tenemos la estrategia de mitigación ante el cambio climático, y con estos 15 programas de mitigación y adaptación, estamos logrando ya cerrar estos elementos, ¿no? Este programa este proyecto tiene 3 etapas, tiene una serie ya de resultados en cada etapa, pero nuestro interés principal es concentrarnos en el diseño de 15 programas de mitigación a nivel municipal, que consideramos que es un elemento de gran importancia que nos da la posibilidad de definir una serie de acciones, definir actores y tener ya acciones específicas para empezar a iniciar las acciones específicas sobre mitigación y adaptación ante el cambio climático, en este caso para 15 ciudades del estado de Hidalgo. Por eso nuestro interés es básicamente hoy, en la plática de hoy, concentrarnos precisamente en estos programas. Cómo se construyeron, cómo se están operando, cómo se ha logrado finalmente coincidir con algunas autoridades que den la posibilidad de tener esta herramienta. A su vez, el programa de mitigación está contemplado a nivel municipal, está contemplado en el capítulo 5, en su artículo 36 de la Ley de Planeación, de la Ley de Cambio Climático en el Estado de Hidalgo, nos señala que debe de haber 3 instrumentos de la planeación para incidir en el cambio climático, que es el programa estatal, la estrategia estatal y los programas municipales. Hasta el año pasado solo teníamos el programa estatal,
que fue diseñado por un grupo de investigaciones de nosotros, la estrategia estatal, la cual tuve la oportunidad de coordinarla, y finalmente hoy que tenemos ya propuestas de 15 programas terminados para 15 ciudades, para 15 municipios. Con esto estamos completando el sistema estatal de cambio climático, porque tenemos esas 3 herramientas de la planeación, tenemos la comisión intersectorial, en donde todos los elementos que tienen que incidir en estos programas, en este sistema, finalmente está ahí considerado. Nosotros esta integración la llamamos agenda ambiental para 15 ciudades del estado de Hidalgo. Y estamos interviniendo en esto, que es precisamente, hasta el momento, bueno, había este tipo de organización territorial llamada zonas metropolitanas, las cuales solo contemplamos en este proyecto las 3 zonas metropolitanas que tenemos en el estado de Hidalgo, que es la de Tula, la de Pachuca y la de Tulancingo, y que cada una de ellas está integrada precisamente con 15 municipios, los cuales en general son los que más aportan para el estado de Hidalgo, que a su vez también están hoy integrados perfectamente en una dinámica social, económica, política, ambiental, con la megalópolis. Es decir, somos parte de la megalópolis y se integran estas 3 zonas metropolitanas con estos 15 municipios a esa zona de la megalópolis. El punto de partida que nosotros tenemos ya para la proyección de los próximos años es contemplar, buscar un instrumento que una caja de herramientas que nos dé la posibilidad finalmente de construir en conjunto con autoridades, con la sociedad, los inventarios que serían las bases precisamente de los programas de mitigación. Para esto estuvimos trabajando intensamente, una serie de revisiones de la literatura, una creación de bases de datos, y lo complementamos con la creación de estaciones de medición, que nosotros le llamamos estaciones sniffer, las cuales con tecnología nos dan con toda claridad directamente en campo, en el sitio, en la fuente de emisión, nos dan precisamente las mediciones de toda una serie de compuestos y gases de efecto invernadero. La base, el reto importante de este proyecto para la parte de los programas de mitigación era, a nivel municipal, era precisamente la metodología, ¿sí? Si usted hace una revisión de cómo se debe de construir un programa de mitigación, hay muchas cosas muy generales, ¿no? Hay una revisión académica parcial, hay una serie de elementos de algunas emisiones parciales, de que emiten determinados compuestos o determinados gases, pero no te da la posibilidad de finalmente tener una herramienta ordenada, sistematizada, que se tenga con toda claridad estas herramientas que tienen la posibilidad de construir el inventario. El inventario es cuánta cantidad de compuestos y gases de efecto invernadero está emitiendo una ciudad, un determinado territorio, un determinado municipio. Nosotros nos basamos en 4 categorías, que son precisamente las categorías que se plantean en el IPCC, en el cual, una vez que hicimos la revisión de los últimos informes del IPCC, a su vez también que por norma y por ley está determinado que el INEC desarrolle toda esta serie de herramientas también, y finalmente nosotros hicimos un trabajo a profundidad de la revisión de todas estas herramientas, las aplicamos en varios simuladores, estuvimos probando realmente bajo el modelo que tenemos ahí del Sankey, y en el sentido de estructurar finalmente ya una metodología que nos dé qué tipo de gases, qué tipo de categorías, qué tipo de fuentes, qué tipo de subfuentes estaremos integrándolas. Pero a su vez, este modelo revisamos a detalle en campo directamente y con las bases de datos del DENUA, que es el Directorio Nacional de Unidades Económicas, y en el cual las fuimos estructurando finalmente en un solo simulador que dé la posibilidad de localizar directamente las unidades de emisión, encontrar sus factores de emisión de cada uno de ellos, completar las unidades de emisión y finalmente hacer una corrida con estos datos, en la cual fuimos afinando cada uno de ellos, ¿no? Es decir,
Si nosotros encontrábamos que no había la posibilidad de medición, por ejemplo, en gasolinerías, y en el cual no se tenía un método claro, sino cosas generales, nosotros afinábamos directamente en campo con nuestras estaciones de medición Sniffer para finalmente hasta ajustar un factor de emisión por cada una de las gasolinerías. Así lo hicimos con todas las unidades. Generalmente se tienen como estos modelos que tenemos hasta el momento, pues son muy generales, ¿no? Termoeléctricas, refinerías, vertederos, etcétera. Y se van determinando en forma muy general también estos factores de emisión. Entonces, nosotros lo que hicimos fue hacer esa revisión a profundidad de esos factores de emisión. Los que sí se ajustaban los dejamos como tal, fundamentados en la literatura, pero la mayor parte de ellos fuimos haciendo los ajustes directamente en campo con estas estaciones de medición. Con ello logramos finalmente construir ese modelo en donde se incluían las estaciones, los factores de emisión, y que nos daban la posibilidad precisamente de construir el inventario. A partir precisamente de estas 4 categorías, que es energías, procesos industriales, la agricultura y la ganadería, y los residuos. Esas 4 categorías a su vez se derivan y se van reorganizándose con base a fuente, subfuente, a nivel detalle. Ya los montamos directamente estos elementos en un sistema de información geográfica donde ya hacemos la relación entre la categoría, la fuente, la subfuente y directamente las unidades económicas, cada una de ellas, ¿no? Desde un negocio mayor, una empresa química, una refinería, una cementera, hasta tortillerías, unidades económicas de producción de alimentos, cocinas económicas, vehículos, central de abastos, central camionera, hicimos el recorrido con la medición con móviles y con drones para finalmente montarlo en este sistema de información que nos dé la posibilidad precisamente de tener una herramienta que sea flexible, que sea ágil para su obtención de resultados. Lo montamos ya en un simulador que perfectamente estructuramos, lo hicimos finalmente en un Excel, porque todo esto lo hemos transferido directamente a los municipios, ¿no? Entonces, sí tenemos otro modelaje con otros sistemas, pero nosotros lo que queríamos, lo que logramos fue finalmente tener esta herramienta en forma sencilla que dé la posibilidad básicamente de que se le entregamos a determinado municipio, los capacitamos y ellos ya hacen su recorrido de campo, su revisión de unidades económicas, van capturando la información en un Excel y finalmente a través de este Excel ellos obtienen su inventario de emisiones y compuestos de gases de efecto invernadero. Este inventario realmente, nosotros lo que queremos saber es con precisión cuál es la fuente principal que está emitiendo los municipios, qué tipo de gas, qué cantidades y qué unidad específicamente económica la está emitiendo. Con eso ya integramos finalmente este sistema de información geográfica, creamos las bases de datos finalmente definidas con base a estas mediciones y a toda esta revisión que hicimos. Y por ejemplo, aquí tenemos finalmente, este es un resumen en donde finalmente el municipio logra tener en el apartado de energías, en la fuente de actividades de quema de combustible y luego en la subfuente de industrias de energía. Y bueno, tenemos a detalle una cantidad de cientos de subfuentes con sus propios factores de emisión, su cuantificación de unidades económicas y finalmente tenemos los resultados de cada una de estas fuentes y subfuentes y ya en conjunto con las categorías. Finalmente conjuntamos las 4 categorías una por una en suma desde subfuente hasta la categoría. Las hicimos principalmente por 3 gases, que sería el dióxido de carbono, el metano y el óxido de nitrógeno. Y finalmente nosotros logramos tener este inventario. Ya con este ejemplo de Pachuca, estamos hablando de cerca de 4 millones de toneladas, que ustedes las pueden ver ahí al final. Y bueno, ya tendríamos entonces nosotros todos los elementos para decir ahora, ¿por dónde empezamos? Si ya tenemos el inventario, tenemos línea base, conocemos a detalle fuentes de emisión, con herramientas científicas perfectamente probadas, sus factores de emisión perfectamente revisados, corrido con facilidad en un Excel y ya en reunión con expertos,
vamos determinando sus ejes de acción. Estos ejes de acción los tenemos en forma horizontal y en forma transversal, en los cuales, con base a tener a mano el inventario, nosotros vamos definiendo esos ejes de acción con base a la jerarquización que vamos haciendo, junto con las autoridades, los expertos y población más amplia que va interviniendo en estos elementos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Pachuca, el eje principal es la promoción eficiente y renovación de energía. Ya tenemos, de ahí se derivan ya acciones específicas con base precisamente a todos estos elementos. Y a su vez, si tenemos el eje 1, nosotros tenemos que meter todos los ejes correspondientes transversales a cada uno de estos ejes horizontales. Esta es una visión general que finalmente la vamos aterrizando hasta conformarlo ya a un nivel hiperlocalizado y en donde se corresponde la emisión, el factor de emisión, con las acciones que vamos determinando. Y en este caso tuvimos la posibilidad, a partir de este inventario, todas las posibilidades de hacer los programas de mitigación para el municipio, acompañado ya con una agenda ambiental, que es la acción de intervención, programas de educación ambiental, programas sobre móviles, residuos sólidos, energías, y ya en zonas específicas que pudiéramos nosotros intervenir en forma más directa, como por ejemplo, seleccionamos un barrio en el cual lo estamos interviniendo para convertirlo en un barrio sostenible, a partir precisamente de todos esos elementos que intervienen en los ejes de intervención. Y esta sería nuestra ruta crítica que estamos desarrollando desde 2023 para acá, en donde tenemos ya directamente los inventarios, tenemos claro cuáles son las fuentes de emisión, definimos los objetivos, determinamos las políticas y los marcos legales, la participación ciudadana, ya planes de acción, monitoreo y evaluación, una serie de alianzas y educación ambiental. También hicimos las proyecciones cada 5 años para ver, con base a ceteris paribus, cómo sería el comportamiento si nosotros dejamos de intervenir o no hacemos nada. Y entonces aquí queda un plan así más claro de que es urgente la intervención porque esta situación nos llevaría directamente a una masa mayor de emisiones de gases, ¿no? Esto lo bajamos a objetivo general, definimos los temas y ya nos vamos sobre líneas de acción específicas. A su vez, cada una de estas que tenemos, tanto categorías como ya los temas y la línea de acción, finalmente nosotros las integramos a partir de una revisión que hicimos a nivel internacional, construimos un catálogo de intervención, hicimos la revisión por cada una de estas 15 ciudades en cuál era su potencial de intervención desde la parte de vialidades, vehículos, cementeras, etcétera, y sus emisiones en relación de mitigación y adaptación ya directamente con acciones específicas, ¿no? Se construye el catálogo y este catálogo, ustedes ven que en el caso de energías, si tenemos el eje 1, nosotros tenemos que estar interviniendo en la eficiencia energética para el año 2023, 2024, tenemos que intervenir ya en una definición con la acción 1.1, la cual está incluida dentro de un catálogo de acciones muy amplia y con base en un ordenamiento y categorización que nos plantea la propia ley de cambio climático del Estado de Hidalgo. Pero la ley de cambio climático sigue siendo nuestra base para definir toda la serie de acciones de intervención en donde tengamos evidencias, tengamos hiperlocalización de estas acciones, precisamente para empezar esta mitigación y esta adaptación. De tal forma que la agenda de intervención nos define ya programas de intervención municipal específicamente con base a categorías y acciones específicas, que sería esto, ¿no? Aquí nosotros tenemos más de 130 fuentes con cada una de sus acciones, donde, bueno, son ya finalmente cientos de acciones las que se están determinando en estos programas de mitigación. Es decir, el programa de mitigación a nivel municipal no solo contempla que tenemos que intervenir con móviles, sino que contempla ya en dónde, en qué cruceros, en ese crucero, cómo podemos rehabilitar jardines, cómo podemos construir ahí para la mitigación o la captura de dióxido de carbono un jardín de polinizadores,
o muros verdes, o educación ambiental. Y así nos vamos en cada una de esas fuentes que encontramos ya localizadas con este sistema de indicadores y a partir de estas acciones. Es decir, estas acciones ya son específicas, con fecha, con total de volúmenes de captura o de adaptación y finalmente con todos los elementos que implicaría ya un programa de acción de intervención directamente, ¿no? Disculpe, doctor, 2 minutos. Sí, lo mismo hicimos entonces con educación ambiental a detalle, con cada uno de los 4 eh, categorías, y incluimos ya todos estos programas. Tenemos 15 programas de barrio sostenible, 15 programas de ciudades sostenibles, 15 programas de bioconservación. Es decir, bioconservación es interesante porque hicimos una revisión de todas las especies de plantas y animales que ya están adaptados a la ciudad, ¿no? Entonces, que tenemos que empezar un proceso de conservación y cuidados para ver cómo vamos a convivir con ellos, ¿no? Finalmente, aquí intervienen todos los elementos y actores que se plantean de intervención desde instituciones, gobierno estatal, federal, barrios, escuelas, familias, etcétera, ya con estos elementos hiperlocalizados. Tenemos estos elementos, se prueban, se revisan, se integran en un solo documento, se presentan al cabildo, se tiene que levantar el acta, ese cabildo finalmente tiene que integrar por ley, independientemente del tránsito de las administraciones públicas. Esta ya es una herramienta para el ciudadano, en donde ellos saben perfectamente cómo incidir en la mitigación y adaptación ante el cambio climático que hay en su ciudad. Este programa de mitigación tiene que ser integrado y armonizado finalmente al programa de desarrollo estatal, que en este momento, en este año, tenemos que hacer esa integración porque empezamos en el 2022 el programa estatal. Y finalmente, que en este momento también, junto con Semarnat y la Comisión Intersectorial, hay una revisión de la Ley de Cambio Climático, en la cual estos programas de mitigación deben entrar en la reforma directamente para convertirlos en ley. Es decir, estos programas de mitigación a detalle, con sus inventarios, con sus factores de emisión y todos los elementos de acción, deben finalmente estar integrados con un gran acervo que se dictamine dentro de la propia ley. Entonces, este es el elemento que estamos teniendo. Ya tenemos, la semana pasada presentamos el primero tenemos 2, Mineral de la Reforma y de Pachuca, y este de Pachuca se acaba de integrar apenas, está ahorita ya la emisión del diario oficial, y a partir de ello vamos a integrarnos con la Cámara de Diputados. Hay muchos cambios ahorita de autoridades, nos estamos esperando en que se integren las nuevas autoridades finalmente para generar este paquete y meterlo directamente a la Cámara de Diputados, meterlo directamente al nuevo cabildo que se están estructurando para enlazarnos en la nueva administración y continuar estos trabajos que tenemos ya. Hemos hecho ya mucha práctica de esto, hemos hecho jardines de polinizadores, hemos hecho cursos de capacitación integrados con educación ambiental, hemos hecho trabajos directamente de reforestación, huertos urbanos, estos programas de radio para la difusión de los impactos y la educación ambiental, etc. Este es el gran equipo de trabajo que estamos aquí metidos y les sugiero que tomen este portal, porque este portal tiene todos los elementos que ahorita les estoy señalando, pero sobre todo váyanse al apartado que se llama construcción de inventarios y caja de herramienta, porque ustedes van a encontrar todo esto que les acabo de decir en formatos de Excel, en formatos de Word, con una ruta crítica, entonces lo toman, bajan todo eso y siguen la guía que estamos proponiendo ahí de esa caja de herramientas y ustedes pueden obtener su inventario de compuestos y gases de efecto invernadero. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Sócrates. Y para finalizar la sesión de hoy, tenemos la presencia del doctor Francisco Estrada, que pues, para las personas que nos siguen, tal vez ya lo conocen mucho, pero pues me gustaría leer un poco sobre él. Es licenciado en Economía por la Universidad Iberoamericana, maestro en Administración de Riesgos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctor en Economía Ambiental por la Universidad Libre de Ámsterdam. Es investigador titular B en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM e investigador visitante de la Universidad Libre de Ámsterdam. También es investigador nacional nivel 2
y miembro del Consejo de Cambio Climático del Gobierno Federal C3. Asimismo, es asesor pro bono del Banco de México en riesgos físicos del cambio climático y fue jefe del Departamento de Ciencias Atmosféricas del Centro de Ciencias Atmosféricas de la UNAM y actualmente es coordinador del programa de investigación en cambio climático de esta universidad. Y bueno, cuenta con distintas investigaciones a nivel internacional y nacional, ¿no? Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Rubén, y muchísimas gracias a los compañeros de los otros proyectos que hemos sido parte de este PRONACE de Energía y Cambio Climático financiado por CONACYT por presentar sus resultados. Son proyectos muy, muy interesantes. Muchas felicidades a todos ellos y ellas. Bueno, me voy directo a la presentación. Como comentaba también el doctor Sócrates, este es un proyecto, digamos, que involucra muchos aspectos, ¿no? Entonces voy a concentrarme en algunos porque si no, nos vamos a ir y nos vamos a perder. Entonces, básicamente me voy a concentrar en lo que tiene que ver con el efecto de la isla de calor, que creo que es una de las cosas pues, más relevantes de este proyecto y uno de los aspectos que en cambio climático hay que estudiar mucho más, ¿no? Bueno, les cuento un poco del proyecto. El proyecto somos más de 40 investigadores, técnicos, académicos y estudiantes que estamos involucrados, pero no solo eso, hemos involucrado algunas partes de la sociedad, del sector ambiente, del sector gobierno, de la industria, para ir empujando también las cosas que vamos encontrando en este proyecto. Bueno, me detengo aquí un poquito en cuál es el diseño y el objetivo de este proyecto. El objetivo de este proyecto, digamos, como lo pensamos, es basado en un enfoque que se llama evaluación integrada, ¿no? Que trata de ver los problemas comunes, ¿no? Y que, digamos, mezcla las distintas disciplinas y trata de responder, de encontrar respuestas básicamente que tengan relevancia científica pero que tengan aplicación a la toma de decisiones. De hecho, parte de este proyecto era construir un modelo de evaluación integrada, que digamos cómo se formaliza en el enfoque de evaluación integrada, se formaliza, digamos, utilizando o construyendo modelos donde las distintas disciplinas aportan su conocimiento y se crea un modelo donde los tomadores de decisión pueden jugar con esto. Desafortunadamente, digamos, por la reducción tanto en tiempo como en presupuesto, esto es tarea pendiente, aunque ya se avanzó mucho. Y uno de los objetivos que tenemos aquí en el programa de investigación en cambio climático también es, digamos, encontrar la manera de que este gran esfuerzo, donde ya hay 40 personas realizando investigación en la megalópolis del Valle de México, pues no se disuelva por la falta de recursos, ¿no? Entonces estamos tratando de que esto sea un proyecto que se mantenga vivo por mucho, mucho más tiempo, ¿no? Porque como vamos a platicar, pues hace mucha falta. Entonces, digamos, este proyecto lo que trata de hacer es precisamente encontrar o hacer, construir herramientas para la toma de decisiones en clima, calidad del aire y sostenibilidad. Y para ello, pues tomando este enfoque, digamos, de evaluación integrada, lo que planteamos en este proyecto fue vamos a estudiar distintos componentes, tanto en la parte histórica, cómo están actualmente y hacia el futuro. Por ejemplo, los aspectos socioeconómicos. Caracterizar cómo estamos ahorita, digamos, en términos de desarrollo, pobreza, marginación, acceso a distintos servicios. ¿Cómo es que llegamos a este punto donde nos encontramos? Y cómo nos dicen los escenarios, por ejemplo, en consistencia con los SSPs propuestos por el IPCC para las distintas líneas de desarrollo, cómo irían evolucionando, digamos, estas características socioeconómicas. Lo mismo hicimos con otros componentes, por ejemplo, emisiones y calidad del aire, tomando en cuenta, digamos, las emisiones que tienen relevancia como contaminantes climáticos, así como las que tienen un impacto sobre la salud. Y lo mismo, ver hacia el pasado, cómo estamos ahorita y cómo se vería esto en el futuro. Y una cosa muy importante, cada uno de estos componentes en el proyecto se comunica con el otro, ¿no? Es esta visión de integrado. Como, por ejemplo, los aspectos socioeconómicos nos afectan en la calidad del aire, la cantidad de emisiones, el tipo de emisiones que tenemos
Y también, por ejemplo, pues una cosa muy importante en ciudades y en particular en la megalópolis del Valle de México es cómo está ocurriendo el cambio en uso de suelo, cómo ha ocurrido en el tiempo, cómo está ahorita y qué podemos decir a futuro de esto. Y cómo eso nos impacta, digamos, en aspectos socioeconómicos, en emisiones y calidad del aire. Y una cosa muy importante, que es lo que me voy a centrar ahorita, es cómo impacta este cambio de uso del suelo en el clima y en los impactos que uno puede esperar debido al cambio climático global generado por nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, más el cambio climático local generado por el cambio de uso del suelo, digamos, básicamente por la urbanización, por procesos de urbanización que tenemos. Entonces, digamos, de ahí otro componente muy importante es, ok, el clima está cambiando, cómo nos afecta, digamos, en los distintos sistemas humanos y naturales que componen la megalópolis del Valle de México. Y otra vez, ¿no? Esos impactos, cómo se reflejan en aspectos socioeconómicos, qué tienen que ver con la calidad del aire, cómo vuelven a influenciar, digamos, la parte de cambio de uso del suelo, cómo pueden ser afectados también y afectar, digamos, el clima a nivel local. Y un componente muy importante al final, que es estrategias y medidas de adaptación, la política de adaptación y en general en la megalópolis, como por ejemplo llegamos a tener este tipo de uso del suelo que tenemos ahorita, cómo hubo este cambio en el uso del suelo, qué políticas, digamos, empujaron hacia allá. ¿Qué se podría hacer actualmente, digamos, para contener, digamos, la contaminación atmosférica, reducir los impactos de la isla de calor, etcétera, etcétera? ¿Qué políticas hay? Una descripción, digamos, de esa parte. ¿Y qué necesitaríamos cambiar en todo esto para poder adaptarnos a los cambios que estamos viendo en los otros componentes y las interacciones de ellos para, digamos, reducir nuestro riesgo y nuestra vulnerabilidad al cambio climático? También una cosa importante del proyecto es que tiene un enfoque multiescala, digamos, la megalópolis no ocurre sola, sino que está en el contexto de una región y de un país. Entonces, debemos entender también ese contexto, cómo los problemas que se van gestando por cambio climático, pues afectan, digamos, a la megalópolis. Integral, bueno, esto ya lo platicamos un poquito con los diferentes componentes. Y pues bueno, como los compañeros de los otros proyectos han platicado, una de las cosas muy importantes en esta convocatoria es que los resultados tengan incidencia e impacto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos, cómo buscamos las recomendaciones de política más adecuadas? ¿Cómo se construyen herramientas que nos puedan ayudar desde la parte de investigación para los proyectos que vienen o los proyectos que coexisten en este momento? Como para también, digamos, cómo influir cómo ayudar, digamos, a la toma de decisiones y ofrecer información a la población en general. No, voy a comentar muy rápido una cosa que muy probablemente para todos ustedes pueda ser muy obvio, ¿no? La zona que escogimos para este proyecto, la megalópolis, es altamente diversa, digamos, en términos socioeconómicos, socioambientales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el mapa de la izquierda, ustedes pueden ver qué partes son metropolitanas, qué partes son urbanas, digamos, grandes, con gran desarrollo, medio, semiurbano, rural y mixto. Y ustedes pueden ver en la tabla, por ejemplo, número de localidades rurales en las distintas ciudades o en los distintos estados que componen la megalópolis, ¿no? Son un número importante. Y, por ejemplo, para también ilustrar lo dinámico y lo rico que es esta región, digamos, en los distintos ecosistemas y los distintos tipos de actividades, pues y lo ilustra muy bien el uso del suelo y su cambio durante los últimos, pues, 40 años casi, ¿no? Ustedes pueden ver, tenemos bosque templado, tenemos bosque mesófilo, tenemos vegetación hidrofílica, etcétera, ¿no? Y la parte urbana. Y ustedes en estos mapas pueden ver cómo ha ido, pues, empezando a dominar, digamos, la parte urbana y cómo hemos ido empujando otros usos de suelo, tanto con la parte urbana como las dedicadas a la agricultura y otras actividades, digamos, productivas. Cómo hemos ido reduciendo, digamos, el espacio natural en la megalópolis, ¿no? Esta gráfica de aquí, pues ilustra muy bien cómo son las dinámicas, cómo han sido las dinámicas, qué tan rápidos han sido los cambios en esta zona.
También, digamos, la megalópolis tiene una gran diversidad en términos de ecosistemas y biológicos, ¿no? Ustedes pueden ver la cantidad de especies que tenemos en esta zona geográfica, ¿no? Climáticamente es muy diversa. Tenemos estados con temperaturas mucho más elevadas, con precipitaciones muy distintas, digamos, por estado. Eh, y una cosa que caracteriza de manera muy importante a toda la región es el fenómeno de la isla de calor, ¿no? Y lo dinámico que es este fenómeno. Como platicaremos en unos momentos, pues no solo es a lo que ya hemos llegado, ¿no? Por ejemplo, en este mapa ustedes están viendo la intensidad de la isla de calor, que como ustedes pueden ver, en algunas partes de la Ciudad de México y del Estado de México ya rebasa los 3 grados centígrados el aumento por la urbanización, ¿no? De hecho, rebasa con mucho en algunos lugares. Eh, pero es una cuestión muy dinámica por el crecimiento, digamos, urbano que tiene toda esta región. Una cosa que le hemos puesto mucho esfuerzo en este proyecto es en construir bases de datos. Digamos, un problema general en todos los estudios que tienen que ver con cambio climático, por lo menos, llega uno a hacer el estudio y como muchas veces no queda huella de los otros proyectos o las bases de datos quedan guardadas por los grupos de investigación y son de muy difícil acceso, pues uno tiene que empezar de cero, ¿no? Tiene que volver a empezar a ver dónde están las estaciones del servicio meteorológico, dónde están las del CLICOM, cuáles sirven, cuáles no sirven, hay que limpiar estos datos y eso es, digamos, una tarea colosal, ¿no? Que pues no hay necesidad de estarlo repitiendo cada vez que uno lo haga, ¿no? Igual pasa, digamos, con las series digamos, ya en malla, por ejemplo, las reconstrucciones internacionales o las bases de datos puestas en malla internacionales, uno las tiene que bajar, tiene que enterarse de cómo se funciona ese formato, ponerlo en lo que ustedes necesiten y entonces es otra vez una cantidad de trabajo que podemos ahorrar. Bueno, una de las partes que empujamos mucho en este proyecto es este. Por ejemplo, ustedes están viendo aquí el Data Pink, que es, digamos, nuestro portal en el Pink sobre datos de cambio climático, que por cierto, esta es una invitación a todos, a nuestros compañeros que acaban de presentar y a pues, el público en general, a los que estén metidos en producir datos, pues si quieren que sus datos estén a mayor disposición, a la disposición de una cantidad mayor de gentes, pues por favor acérquense a nosotros y vemos cómo los podemos ir integrando en este Data Pink. Para el proyecto en particular de la megalópolis, desarrollamos un data pink megalópolis, ¿no? Donde, digamos, la resolución espacial y todo esto es más acorde con los objetivos del proyecto. Entonces, ustedes, digamos, tienen aquí, por ejemplo, la climatología, tienen las proyecciones de modelos de circulación general para la megalópolis, tienen las proyecciones, por ejemplo, socioeconómicas de población y crecimiento del PIB para todas las áreas de la megalópolis, ¿no? De aquí y todos los escenarios SSPs del IPCC de aquí al 2100, del 2010 al 2100. Y tienen algunas simulaciones del modelo ClimRisk que tenemos por ahí para ver los impactos económicos de cambio climático. Y todo esto, digamos, es muy dinámico. Estamos ahorita actualizando, estamos metiendo pues, toda la información que se generó, cosa que no es tan fácil porque pues, son muchas bases de datos, a veces en distintos formatos, lo cual ilustra la importancia de tenerlos en uno solo y en un solo lugar, ¿no? Donde además ustedes puedan trabajar, sacar, recortar, calcular, no sé, por ejemplo, si quieren bioclimáticos, pueden calcular, etcétera, etcétera, ¿no? Sacar promedios, etcétera. Y bueno, hablando de la isla urbana, esta es una de las, digamos, características más importantes en ciudades que amplifican de manera muy importante los impactos del cambio climático. Y eso se puede ver desde salud, como por ejemplo en este artículo que tenemos por aquí, como en cuestiones económicas, que les voy a platicar un ratito, como en la parte, por ejemplo, de los impactos en sistemas naturales, en agricultura también, etcétera, ¿no? Una cosa que quiero que noten, este mapa que ustedes ven a la izquierda,
Digamos, es básicamente la isla de calor en superficie, la intensidad de la isla de calor en superficie para la Ciudad de México y parte, digamos, del Estado de México. Ahorita vamos a verlo de una manera más general para la megalópolis, pero bueno, es una muy buena ilustración, me parece, este caso. Si ustedes pueden ver, como ya comentábamos, hay partes de la Ciudad de México, por ejemplo, donde ya se rebasan con mucho los 3 grados centígrados. Digamos, por ejemplo, la alcaldía Venustiano Carranza tiene más de 4 grados, alrededor de 4,5 grados de aumento en la temperatura por el fenómeno de la isla de calor. Si ustedes ven este patrón espacial y lo comparan, por ejemplo, con el riesgo por temperaturas máximas que está en el Atlas de Riesgo de la Ciudad de México, ustedes pueden notar que el patrón espacial es muy parecido. Es decir, podemos achuntarle o podemos atribuirle de manera muy fácil, ¿no?, los riesgos por temperaturas máximas al fenómeno de la isla de calor, lo que se ve aquí en la Ciudad de México. Y esto en general ocurre, pues, digamos, en las distintas partes de la megalópolis, ¿no? Entonces, pues es muy fácil imaginarse, digamos, las olas de calor que están siendo más frecuentes, por ejemplo, en nuestro país. Acabamos de salir hace un par de semanas de una onda de calor que duró más de 10 días, ¿no? Con temperaturas muy elevadas. Bueno, ¿qué pasa en donde tenemos de por sí, pues, un calentamiento ya importante, ¿no? Por el fenómeno de la isla de calor, además de, digamos, todos los cambios y todo lo que implica el calentamiento global para esta zona del país, que no es poco, ¿no? Entonces, también una cosa que es muy remarcable en este artículo de hace ya un montón de años que hicimos, nos pusimos a ver qué explicaba, cómo podemos explicar los microclimas, cuáles eran los factores determinantes de los microclimas dentro de la Ciudad de México. Y lo que encontramos es que hay dos factores dominantes, ¿no? Uno que tiene que ver con la orografía, es muy distinto la parte baja de la Ciudad de México que, digamos, la que está a pie de montaña o, digamos, ya en altitudes más elevadas, ¿no? Entonces, uno es la orografía y el segundo factor, poquito después, es en importancia, es la urbanización, ¿no? Lo que hemos hecho en términos de urbanización en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, digamos, esto nos da una muy buena idea de qué tanto impacto tiene la isla de calor, tanto en cuestiones como más prácticas y más directas, como es la salud humana, eh, el riesgo que tenemos ahí, como, digamos, en los microclimas de la ciudad. Entonces, esta es una muy buena razón para empezar a pensar, bueno, si yo quiero, por ejemplo, adaptarme a los cambios que vengan por cambio climático global, pues sí, tengo pues, digamos, la esperanza de que en las negociaciones internacionales logremos avanzar. Tengo la esperanza de que los distintos niveles de gobierno se pongan las pilas y pues logremos adaptación y reducir nuestra vulnerabilidad. Pero también hay una cosa que se puede hacer localmente, que es políticamente muy fácil. No nos tenemos que poner de acuerdo con ningún otro país ni nada, como pasa en las negociaciones internacionales, y ver qué se puede hacer a nivel local para mejorar las condiciones climáticas a esa escala. Y eso nos va a ayudar mucho con cambio climático futuro, ¿no? El que estamos viviendo y lo que viene en el futuro. Bueno, no, muy rápido los que han estado en algunas de las pláticas, siempre hago mención a este artículo porque me ilustra de manera muy clara por qué es tan importante el problema de la isla de calor. Bueno, la isla de calor, bueno, primero, ¿qué es? Imagínense que ustedes tienen un paisaje como este que tenemos aquí, que digamos es natural, tienen vegetación, tienen cuerpos de agua, etcétera, etcétera. Llegan y lo cambian por un paisaje urbano donde amplían la superficie que recibe los rayos del sol y se puede reflejar entre esa superficie, se puede mantener más tiempo ahí. Lo ponen materiales que en general tienen una capacidad calorífica mucho más grande, entonces lo absorben y luego lo vuelven a emitir, generan calor. Y lo que ustedes van a hacer básicamente con la urbanización, también al añadir, por ejemplo, el calor antropogénico que generan, por ejemplo, los coches, el tener aires acondicionados, etcétera. Todo esto contribuye al fenómeno de la isla de calor, que es básicamente un desbalance de energía a nivel local que va a causar un cambio climático a nivel local. Bueno,
Ustedes tienen eso y es un factor muy importante. En la gráfica de la derecha, lo que ustedes ven son funciones de probabilidad, donde pueden ver, esto lo hicimos para 1.700 ciudades del mundo, y en las líneas continuas ven el cambio en la temperatura que le correspondería a cada una de estas ciudades por cambio climático global, nada más, ¿no? Por los gases, el cambio en los gases de efecto invernadero. Y en las líneas punteadas, ustedes tienen lo que corresponde a esas ciudades por cambio climático global más el efecto de la isla de calor, es decir, cambio climático local. Si ustedes se van a la cola de la distribución, aquí es donde están las grandes ciudades, por ejemplo, la Ciudad de México, pasaremos de tener a lo mejor una ciudad muy poblada aquí en esta cola de la distribución, digamos, de un cambio de 1 grado, de alrededor de 1 grado, a 3 o 4 grados centígrados. Según va progresando el cambio climático por las emisiones que pongamos en la atmósfera, pues nos vamos moviendo, por ejemplo, en el 2050 a esta curva naranja. Y si le añadimos el efecto de la isla de calor, a nivel local en esas ciudades, pues nos estaremos desplazando, por ejemplo, en las grandes ciudades a esta parte de esa función de probabilidades. Y tenemos, pues a lo mejor 3, 4 o 5 o 6 grados centígrados, depende de la ciudad donde estemos, ¿no? Y si nos vamos al 2100, pues la cosa se pone todavía peor, ¿no? Tan peor que, digamos, sería difícilmente manejable un cambio de 8 grados para una ciudad como la conocemos, ¿no? Entonces, bueno, y esto lo que hicimos en este artículo es ver qué impactos económicos corresponden para el caso de cambio climático solito global, con cambio climático global más el cambio climático local. Y lo que encontramos es que hay que multiplicar los impactos de cambio climático solito por 2.6 para llegar a los, más o menos aproximar los que incluyen la isla de calor. Entonces, digamos, es un factor muy importante tanto a nivel ciudad como a nivel región, como a nivel país y como a nivel planeta, el efecto que tienen las ciudades y el efecto que tiene la isla de calor en ciudades. Lo que hicimos en este proyecto fue la doctora Alma Mendoza hizo unos mapas, digamos, bueno, primero estandarizó los mapas del INEGI y los puso, digamos, de 1985 hasta el 2020 en categorías comparables, etcétera, etcétera, y, digamos, hizo un trabajo para que pudiéramos verlo así como lo estamos viendo ahorita. Y uno puede ver cómo ha ido avanzando la mancha urbana. Por ejemplo, esto negro es la mancha urbana en la megalópolis hasta el 2020, desde el 85 al 2020, y generó escenarios de cómo podría cambiar el uso de suelo dependiendo de distintos supuestos. Por ejemplo, si ustedes usan el pasado reciente para proyectar estas tendencias de urbanización, pues llegaríamos de esta parte de aquí, como está más o menos ahora, digamos, la urbanización en esta área, a esta de acá. ¿Qué pasa si usamos el tendencial, es decir, una tendencia de más largo plazo? Pues esto es como se vería, ¿no? Si usamos un escenario optimista donde hacemos todo lo posible para, digamos, minimizar la urbanización, ¿no? Pues, digamos, tratar de conservar los otros tipos de uso de suelo, tendríamos este caso. Y en el pesimista, que bueno, no voy a dar juicios aquí, pero digamos, yo me iría más por una cosa por ahí, tendríamos estos resultados de urbanización en la megalópolis, ¿no? Sobre todo si no hacemos nada, si no cambiamos las cosas como lo hemos estado haciendo en las últimas décadas, pues difícilmente vamos a llegar a un escenario optimista, ¿no? Y entonces, bueno, con estos cambios en el uso del suelo, lo que hizo otra parte del equipo, liderada esta parte por el doctor Miguel Ángel Altamirano, también con Oscar Calderón, que estuvo trabajando muy cerca con ellos, con él y la doctora Erika Danae del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, pues desarrollamos estos, cómo cambiaría la isla de calor en el futuro. Primero, pues, ¿qué nos dice este modelo de cómo está la isla de calor ahorita? Perdón, Sacamos doctor, 2 minutos. Muy bien, gracias. Sacamos la isla de calor como está ahorita. Digamos, si se parece mucho a lo que les mostré de la isla de calor en superficie y cómo estaría en el futuro, ¿no? ¿Cómo serían estos cambios bajo un escenario, digamos, más o menos severo de emisiones de cambio climático? Ustedes pueden ver los cambios en la temperatura son bastante grandes y esto es básicamente por
cómo cambiaría el efecto de la isla de calor. Y me salto esta parte y me salto estas también. Hicimos una caracterización, por ejemplo, también por las distintas ciudades. Aquí en este caso estoy mostrando la Ciudad de México, de cómo está la isla de calor, la intensidad de la isla de calor, digamos, en estas condiciones, y cómo ha cambiado durante el periodo que tenemos datos, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden ver que la intensidad de la isla de calor, pues está muy concentrada, la mayor intensidad, digamos, en el oriente de la Ciudad de México. Pero si vamos a cómo está evolucionando, esto está cambiando, digamos, el cambio dentro de la Ciudad de México ya no es tanto. Estamos de alguna manera exportando el problema de la isla de calor a las zonas que están urbanizando de manera más reciente, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas muy importantes al pensar en el efecto de isla de calor y en las políticas públicas. Así es como se ve, digamos, la isla de calor en toda la megalópolis y cómo se ven las tendencias. Lo que está más en rojo es lo que está, digamos, calentando por el efecto de isla de calor más rápido. Y hay muchas cosas que se pueden hacer para reducir el efecto de la isla de calor. En particular, una que estamos empujando mucho dentro del proyecto es la adopción de techos frescos, es decir, cambiar el impermeabilizante que normalmente es color ocre por uno fresco, por ejemplo, blanco, ¿no? Y nuestras compañeras de la Facultad de Arquitectura que tienen un trabajo magnífico y que estuvieron involucradas en este proyecto, nos indicaron, digamos, qué tipo de materiales son estos. Y hay unos que reproducen muy bien, muy de cerca, digamos, el perfil térmico que produce un área vegetada, ¿no? Entonces, finalmente, ya para terminar, lo que hicimos aquí es, con este modelo físico del clima que nos costó, digamos, como 4 millones de horas de supercómputo de la UNAM, tener estos escenarios, fue, pues, cómo va a estar la isla de calor, cómo se podría mitigar, por ejemplo, con estos recursos de cambiar a techos frescos, cuál sería la reducción de la isla de calor y dónde estaría. Y lo que encontramos es que, digamos, cambiando los techos y haciendo otro tipo de actividades, pero básicamente cambiando los techos a techos frescos, pues podremos reducir la isla de calor en la ciudad, podremos reducir la temperatura en alrededor de 2 grados centígrados, ¿no? Y bueno, esto ya me lo salto. Hay una parte muy importante en el proyecto, yo se los platicaré en otra ocasión, sobre la parte, cómo ligamos todo esto con la parte social, ¿no? Todo lo que vimos de la población, todo lo que vimos de cómo está la marginación, etcétera. Sacamos unos índices para caracterizar esto y para ayudarnos a proyectar cómo podrían estar estas condiciones en el futuro. Y bueno, pues con esto, no sé por qué está en inglés, pero ustedes disculparán. Con esto termino. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Y bueno, tenemos 20 minutos para preguntas del público. Ya hay un par, y esperamos que si tienen más preguntas las vayan dejando para hacerlas. Y una está dirigida para la doctora María Elizabeth, de Ángel Mata González. Nos pregunta, bueno, también dice que tiene una buena exposición, y pregunta cuáles son las mejores acciones para recuperar humedales afectados por la actividad humana y si existen más programas de cuidado de humedales en el país. Hola, bueno, no, pues las acciones de restauración de un humedal van a depender pues de la perturbación que tenga. Generalmente lo primero que debes de hacer es recuperar la hidrología. O sea, si hay agua en el humedal, como fue el caso, por ejemplo, de una parte del humedal Molinos de San Roque, que el agua allí estaba, solo era la planta invasora la que estaba ahí, pues quita las plantas invasoras. Pero si no tienes agua, como era la otra parte del humedal, pues lo que hay que hacer es que tenga agua y no, y poniéndole agua, pues casi lo demás viene por añadidura, empiezan a venir las nativas, si hay banco de semilla, empiezan a venir las plantas nativas, y bueno, casi nunca se necesita, digamos, sembrar macrófitas, ¿no? Lo que hay que sembrar generalmente es árboles y, por ejemplo, pues en el caso de manglares, reforestar, pero también hay que ver si no hay banco de semillas. Entonces, bueno, no hay así como que una receta, ¿no? Tienes que ver, tienes que partir de tu diagnóstico, o sea, qué es lo que está provocando que el humedal no esté funcionando como un humedal. Pero básicamente tienes que restaurar la hidrología y si hay banco de semillas,
la vegetación se restaura casi sola y la fauna y esta llega, ¿no? Entonces, básicamente es lo que yo te podría decir. Ahora bien, respecto a la pregunta de que si hay otros proyectos de cuidado, de restauración de humedales, pues en México generalmente se ha valorizado o hay más como que reconocimiento de un tipo de humedal que es muy abundante y que qué bueno que se cuida, y incluso hay una ley que es el manglar, ¿no? En las costas. Entonces, en este sentido sí hay más como proyectos de restauración de manglares, pero los humedales continentales o los humedales de agua dulce de México pues han sido como poco valorados, digamos que tienen unos 20 años, veintitantos años de ser, estar siendo estudiados, mapeados. Existe un inventario de humedales a nivel nacional y una política nacional de humedales, pero cuando nos vamos bien a la legislación, solo los manglares están protegidos, ¿no? Entonces, sí hay mucho que hacer en el cuidado de los humedales a nivel país. No sé si con esto, eh, pues, doy respuesta a tu pregunta. Gracias, doctora. Ahora hay una para el doctor Sócrates de Iván Sadit y pregunta si tienen identificado los impactos directos, por ejemplo, sequías, inundaciones, etcétera, a los distintos sectores y cuáles serán las medidas de adaptación o reducción de riesgo de desastres. Sí, muchas gracias. Sí, en efecto, tenemos identificado todos esos elementos, también de lo que acaba de exponer el doctor Francisco. Nosotros tenemos también mediciones sobre islas de calor, en donde se concentran en estas 15 ciudades la mayor parte, por horarios, por temporalidades, por fechas. También lo tenemos. En este caso, dentro del plan de acción, que ya está previamente determinado, nos basamos primero en una jerarquización de emisiones, ubicamos y localizamos la fuente de emisión, hacemos un cálculo anual por tipo de gas y compuesto, y a partir de ahí ya determinamos las acciones que se van determinando. Por ejemplo, en el caso de calidad del aire, encontramos que dentro de la ciudad de Pachuca, la mayor fuente es los desechos de mina, que aquí se llaman jales, en donde son principalmente 2.5, PM2.5 y PM10, y con base en eso se va determinando ya una intervención. En este caso son plantas ya que se adaptan directamente a ese tipo de suelo, y se van creando pequeños bosques y se va cambiando todas las aves, la fauna, todo eso empieza a llegar y se está reestructurando todo eso. Entonces sí contemplamos todo eso a detalle, ¿no? Esto lo pueden encontrar en esta parte del portal que les señalaba, y en donde ahí tienen que buscar directamente los programas de mitigación, se descargan en PDF, ellos pueden buscar cualquiera de los 15, lo bajan y lo pueden revisar a nivel documento, pueden hacer una revisión, ahí viene toda esta serie de propuestas de acción. Muchas gracias, doctor. También hay otra pregunta para el doctor Estrada. Le agradece su exposición. Y con respecto de las islas de calor, ¿qué otras acciones, aparte de la solución de techos, pueden ayudar a reducir su impacto en las ciudades? Sí, bueno, muchas gracias. Hay muchas soluciones. De hecho, nosotros nos concentramos en, digamos, la parte de techos frescos por lo barato que es, ¿no? Porque luego, para convencer a los gobiernos de que hagan algo, pues si tiene un costo cercano a cero, pues a lo mejor uno tiene suerte y chance, ¿no? Si tiene un costo mayor a cero, ahí ya se pone más complicado, ¿no? Entonces, la cosa con los techos blancos es que si uno pone, por ejemplo, una norma donde se recomienda que cuando uno va a cambiar su impermeabilizante, pues por favor lo haga en vez de ocre, ponga uno más climáticamente amistoso, pues al paso de unos cuantos años uno puede acabar con la ciudad, con los techos blancos. Y el 75, si ustedes ven una ciudad por arriba, alrededor del 75% del área son techos. Entonces es muy importante. Hay muchísimas otras cosas, por ejemplo, si quieren seguir con este tipo de soluciones más como técnicas así, ¿no? Pues también los pavimentos se pueden ser reflejantes, también es muy barato, ¿no? Y unas soluciones que tienen beneficios mucho más grandes, ¿no? Pero cuestan un poco más de dinero, es, digamos,
lo que plantean también mis compañeros en otros proyectos, ¿no? Digamos, vamos a reforestar, vamos a recuperar, por ejemplo, también cuerpos de agua, eso tiene un impacto muy importante, digamos, en los microclimas, ¿no? Y además, pues no solo es eso, tienen un impacto muy importante, pues desde la calidad de vida de uno, ¿no? No es lo mismo salir uno de su casa y ver un paisaje de puro cemento y concreto, que tener vegetación, que tener, digamos, ecosistemas, ¿no? Mejor conservados, que además pueden servir, digamos, para hacer estos puentes de biodiversidad, ¿no? Y también nos ayudan con problemas de contaminación, nos ayudan con diversos problemas, sociales. Hay que tener también en cuenta una cosa muy importante. Hay muchos estudios a nivel internacional que nos muestran que la isla de calor y, por ejemplo, la marginación y el índice de desarrollo social van de la mano. O sea, esto además se tiene que pensar cómo combatimos la isla de calor, además como un problema no puramente climático, sino un problema, digamos, si estamos hablando de cómo mejorar las condiciones de vida de la gente, pues ahí donde está la isla de calor es muy probable que haya un nivel alto de marginación y un nivel muy alto de no tener acceso a los servicios o tener un índice de desarrollo social, digamos, mucho más pequeño. Entonces, si uno piensa en términos también como de justicia y de mejorar la equidad, pues es una, digamos, una oportunidad muy grande, ¿no? Muchas gracias, doctor. Ya no tenemos preguntas, pero yo tenía una, o sea, sobre todo los tres, ya que son proyectos de incidencia, no sé, digo, cada uno con sus particularidades, ¿cuáles han sido los retos o cómo se han ido o cómo han podido involucrar, sea sociedad civil en algunos proyectos o sea este cabildeo en el área política? No sé si nos podrían abordar un poco sobre ahí y cuál ha sido su experiencia. María, ¿quieres empezar tú, María Elizabeth? ¿O Sócrates? Ok, ya me la echaron. Bueno, yo empiezo. Bueno, yo creo que son grandes retos de estos proyectos. En nuestro caso, lo que yo diría, bueno, después de los 3 años, 2 meses del proyecto que van a hacer, yo diría que la clave para nuestro proyecto fue que estuvieran conformados. Tuvimos como diferentes escenarios y en donde hemos podido tener un involucramiento de la comunidad aledaña al humedal es en Molinos de San Roque y fue porque allí, por ejemplo, se llegó con gobierno municipal cuando inició el proyecto. El gobierno estatal es el custodio del área, nosotros como academia, y se pudo iniciar acciones de restauración. Entonces, en nuestro caso particular fue que la gente vea que en realidad llevas un proyecto y haces algo. O sea, como que al principio la gente está como que, bueno, han venido muchos políticos y dicen que van a hacer y no hacen nada. O sea, yo siento eso mucho en la población y de hecho nos sucedió en otro humedal. No porque no lo pudiera, bueno, no porque no quisiéramos hacerlo. En Humedal Omex simplemente la tenencia de la tierra está más difícil de dilucidar, partes del gobierno municipal, partes de la desarrolladora que ya no está, en fin, no se puede tocar esa humedad. Entonces ahí hicimos un comité ciudadano, pero después de varios meses de educación ambiental, pues ya no hubo eso de vamos a hacer e involucrarlos en la restauración. Entonces eso sí causó como desmotivación y no se pudo, digamos, fortalecer y creciendo ese comité como fue en el otro humedal. Entonces, como que yo, digamos, entre las conclusiones o el mensaje que veo del proyecto es como que sí tiene que haber todo el equipo de gobierno, academia, para que la sociedad como que responda. Otra preocupación que yo veo es que pues en la parte ambiental no está entre las prioridades de la gente y menos, bueno, a veces en ninguna, y menos en colonias marginadas y demás, donde digamos la prioridad es, por ejemplo, quiero tener tiempo porque trabajo mucho para tener alimento en mi mesa y ese tiempo libre que tengo, pues lo quiero dedicar a mi familia, ¿no? Entonces, como que un poco el factor tiempo, pero tiene que ser como porque también hay muchas otras prioridades y no necesariamente como el entorno que me rodea y menos el ambiental, ¿no? O sea, que es difícil poner eso. Es por eso también que nosotros, por ejemplo, en el proyecto, o sea, ante todas esas realidades, pues como que nos pusimos y nos centramos mucho en ya en la etapa del año pasado y esta, como hacer mucha educación ambiental, como tratar de cambiar el chip a los chiquitos, ¿no? Y empezarlos como a que se involucren más
con su medio ambiente desde tempranas edades y a reconocer, ¿no? Lo que nos pueden ayudar, sobre todo pues ellos que van a vivir más esos efectos adversos cada vez del cambio climático. Entonces, y el cabildeo con las autoridades, bueno, si con la sociedad ha sido diferente, yo diría, hoy, a veces, a nosotros no nos ha tocado tan fácil, nos ha tocado cambios de administración municipal. Y como les decía ahorita, con el cambio estatal, el actual presidente municipal se va de secretario de gobernación. Entonces todo está así como que se va a ir al alcalde y qué va a pasar. Entonces sí, en ese sentido, pues ha sido difícil y sobre todo los tiempos de los proyectos, ¿no? O sea, son proyectos de 3 años y bueno, fue 3 años y 2 meses. Y entonces como que no se logran, también nuestras agendas no van con las agendas. Por ejemplo, yo lo he visto con la agenda municipal, entonces como que todo para ellos sucede más lento y nosotros, bueno, pero ya va a terminar mi etapa de proyecto. Entonces sí ha sido un reto, pero yo creo que pues es la forma, ¿no? Si queremos hacer ciencia de incidencia, tenemos que involucrar a todos estos actores, porque pues todos somos responsables de nuestro entorno y de buscar soluciones para la adaptación, ¿no? Esa es Gracias, mi doctor. experiencia. Adelante, doctor. Muchas gracias. En mi caso, yo lo que consideramos nosotros fue el problema principal que nos enfrentamos es la falta de herramientas para análisis a nivel municipal, ¿no? No las tenemos, ¿no? Hay pocos trabajos desarrollados a nivel nacional de la parte académica. Hay trabajos sueltos. Si ustedes hacen una revisión, se concentra mayor parte en el Centro Molina, que ellos están definiendo, trabajando como consultora en algunos municipios, pero estos implica que el municipio tiene que pagar una gran cantidad de dinero para el desarrollo de este tipo de trabajos, ¿no? Principalmente pensando en su programa de mitigación, ¿no? Eh, Eso se deriva, yo lo he encontrado que se enlaza, falta precisamente estas herramientas de parte del municipio, porque el municipio es el que más está en contacto con la ciudadanía, ¿no? Pero a su vez también los municipios, los ayuntamientos se conforman con los grupos que administran esta parte de los recursos. Son personajes muy locales que pueden tener una gran cantidad de perfiles profesionales en los cuales finalmente se concentran mucho en esta actividad, ¿no? Entonces, lo que yo vi es que eh, están muy ávidos de este tipo de herramientas. Nosotros encontramos en los 15 municipios una gran apertura de parte de los directores del área ambiental. Hay una gran dispersión y una gran desorganización del municipio en torno a la parte ambiental. No saben en dónde ponerla, ¿no? Si en educación, si en salud, si en obras o finalmente crear una oficina directamente para la atención de esto, ¿no? Entonces, tenemos una ausencia de herramientas, tenemos una ausencia de organización y lo más importante, todos queremos accesar a recursos, todos queremos hacer acciones. Sin embargo, estas acciones no están fundamentadas en una estructura y un ordenamiento de la planeación aquí en México. ¿Ah? Si yo voy a intervenir y crear jardines de polinizadores, muros verdes, azoteas verdes, barrios sostenibles, estaciones de captura, humedales, forestación, implica un recurso. No muy grande en muchos de esos casos, ¿no? Pero el problema es que sí se tiene que implicar la dedicación de un recurso. Sin embargo, si tú tienes el proyecto directamente, no lo puedes implementar porque está fuera de la estructura de planeación, ¿no? Entonces, si yo no tengo un programa de mitigación a nivel municipal aceptado por el Cabildo, finalmente yo no voy a tener acceso a recursos, ¿no? No tengo un programa de acción, intervención que es en la parte jurídica de la legislación ambiental en un estado. Por ejemplo, aquí en Hidalgo, si no tenemos la estrategia de mitigación, pues no podemos nosotros insertar proyectos directamente en la cuenta pública que se hace anualmente para la intervención de este tipo de productos, ¿no? Tenemos la ausencia de herramientas, tenemos la falta y la dispersión de la administración pública, y por otro lado tenemos la ausencia completamente de un ordenamiento en la planeación. Por más que queramos accesar a recursos, si no tenemos esa estructura jurídica perfectamente ordenada, con proyectos bien definidos, va a ser
una intención de juntar recursos aquí, jalar para allá, benefactores, etcétera. No, es la administración pública la que debe de ordenar la política pública ambiental, estructurarla con todos los actores, definirlas con base en fundamento jurídico y definir proyectos específicos que estén en la ley. Tenemos que actualizar todas las leyes, ¿eh? La ley de cambio climático y de medioambiental. Usted, por ejemplo, la ley de aquí, la ley de Hidalgo dice que el INEC debe de hacer los inventarios. Entonces, una ley que está determinada por una entidad que ya va a desaparecer, y entonces esa ley cómo va a quedar, ¿no? Tenemos que actualizar estas leyes y fundamentales estructurales con base a sus propias realidades, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos encontrado por esta gran idea que varios de mis colegas me plantearon, como es esta caja de herramientas, ¿no? Y acercarnos al municipio, transferirles toda la tecnología al municipio, precisamente que es el punto de partida para la acción. Por ejemplo, residuos sólidos. Todos tienen problemas con los residuos sólidos, pero no saben qué hacer con ellos, ¿no? Mucho menos tienen los recursos. ¿Qué tal si reglamentamos eso? Lo integramos al programa de mitigación y adaptación. Lo enlazamos con el plan de desarrollo urbano, con el atlas de riesgo, con el plan de ordenamiento ecológico y vamos estructurando todos esos programas con base a la ley. Un municipio debe de tener estructurado todos sus programas urbano, ecológico, atlas de riesgo, mitigación y adaptación, y estructurar en orden para tener bien fundamentado lo que va a querer hacer junto con su plan municipal de desarrollo, ¿no? Eso es lo que, al menos mi experiencia que nos estaba haciendo. Tenemos ahorita la oportunidad precisamente de los cambios de presidentes municipales. Yo ya estoy trabajando con varios de ellos, con los nuevos que fueron electos, y sí estamos planteando esto. A ver, ¿dónde está tu plan de desarrollo urbano? ¿Dónde está tu plan de ordenamiento ecológico? ¿Dónde está tu atlas de riesgo? ¿Dónde está tu plan de movilidad y seguridad vial? Estructuramos todo y lo vamos ordenando ya enlazado y armonizado con el plan municipal de desarrollo. Y con eso ya tenemos acceso a recursos, tenemos claridad de qué queremos hacer y nos ponemos ya metas específicas de mitigar 1 tonelada de dióxido de carbono en determinada campo de las energías, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que yo creo que este proyecto se enfrentó y ha tratado de reordenarlo para facilitar ese tipo de nuevas posibilidades de reordenamiento de la administración pública y los recursos. Muchas gracias, doctor. Usted, doctora Estrada, y no sé si también quisiera ahondar un poquillo en la pregunta que pusieron, que ya vi que respondió. ¿Cuál? La última vi que puso, Bueno, sí, lo de qué más, dónde pueden encontrar información sobre las islas de calor. Ahí les puse un compendio de la EPA que está muy completo y en las próximas semanas nosotros vamos a estar liberando un sitio web con, digamos, mucha información sobre ese tema en particular como parte del proyecto. Bueno, lo que tú preguntas, Rubén, bueno, miren, por ejemplo, en nuestro proyecto nosotros tuvimos varias, digamos, trabajo con comunidades, por ejemplo, la parte que trabaja agua tuvo un contacto muy cercano, se hicieron encuestas y se hicieron, digamos, participación con distintas comunidades rurales dentro del proyecto, tuvimos un acercamiento muy importante con la Cámara de Diputados, donde íbamos a poner, digamos, un piloto de isla de calor para también mostrarles lo que se puede hacer con estos, por ejemplo, los techos blancos, poner una estación meteorológica, sensibilizarlos con que existe, digamos, el clima, existe el tiempo y ese tipo de cosas. Y resulta que un poco como comentaban por ahí, de pronto hay un cambio de personal y uno se queda como, ¿no? Y vuelve a empezar. Estamos en eso, ¿no? Estamos ahora tratando de empujar. Oigan, ¿no sería conveniente tratar de empujar una norma para estas cosas? Empecemos con lo más sencillo y lo que no cuesta, ¿no? Entonces, en esa estamos. Y ahí quisiera también retomar un poco lo que mencionaba Sócrates, digamos, desde el punto de vista, por lo menos mío, ¿no? Miren, hay una cosa que hay que estar muy consciente, ¿no? Estaba yo leyendo un artículo que se publicó este año en una revista de estas internacionales que hace un análisis de las publicaciones científicas en cambio climático a nivel mundial por país, ¿no? Entonces resulta que, por ejemplo, en México, el 0.5% de las publicaciones
totales, el 0.5 tiene que ver con cambio climático, ¿no? No es que se enfoquen ni sea sobre cambio climático, sino que tiene algo que ver, ¿no? Son como 1,800 publicaciones que hay en México desde 1990 hasta ahora. O sea, 30 años tuvimos 1,800, es decir, como 60 publicaciones por año, ¿no? Nada más, imagínense, divídanlo por estados, 60 publicaciones, imagínense que se dividieran. Ahora divídanlo por municipio o ahora divídanlo por tema, ¿no? Es increíblemente insuficiente, ¿no? Entonces hay una cosa que hay que darnos cuenta de manera brutal, que nos pegue en la cara, pues necesitamos reforzar la parte de investigación, sobre todo en muchos temas, pero cambio climático es urgente, ¿no? Porque no hay manera de que los pocos investigadores que están en el tema, digamos, tengan, como decía Elizabeth, 3 años para hacer el proyecto, generar la información que a veces, muchas veces se parte de cero, ¿no? O de temas que nadie ha estudiado, no hay un solo artículo publicado sobre muchas cosas, ¿no? Y además de todo, pues uno tiene que hacer la parte de incidencia, que estoy de acuerdo, es tarea de nosotros buscar esta incidencia, pero hay que tener mucho cuidado con trivializar la incidencia. No es una cosa que uno haga en su tiempo libre, como a lo mejor poner un taller los fines de semana o poner su venta de garaje un fin de semana. Es una cosa mucho más porque tiene que ser mucho más profesional para que realmente ocurra y tiene que tener, para que no sea anecdótico, que yo le ayudé a una comunidad y ayudamos en esto, sino que sea más generalizado, pues tiene que tener, digamos, los brazos que tiene el Estado para la parte técnica. ¿Cómo tengo aquí la información? Ahora, ¿cómo le hacemos para que esto se construya socialmente, ¿no? Y tenga un impacto social que no sea anecdótico, ¿no? Entonces, ahí es muy importante, digo, sí, uno como investigador, cultivar esta parte de la incidencia y verla tan importante como, digamos, la parte científica, ¿no? De que salga en una publicación muy importante, pues bueno, que tenga un impacto muy importante. Pero, digamos, brazos como es, por ejemplo, el INEC o las distintas instituciones, se tienen que fortalecer de una manera muy importante precisamente para que lleven esto. Y se tiene que profesionalizar, o sea, tiene que haber gente que se dedique a cómo traducimos esto para que funcione, ¿no? Entonces, digamos, es una experiencia un poco mezclada, como podrán ver. Es muy padre y es muy padre pensar en las cosas y cómo podemos aterrizar esto a cuestiones concretas con impacto social, pero no es la mejor manera de suerte. No, necesitamos apoyo institucional, se necesita apoyo institucional, digamos, para realmente sacarle jugo a todo el trabajo que se hace. Y vuelvo a subrayar, muy importante, 1,800 papers en 30 años no nos va a llevar a que conozcamos el riesgo que tenemos, ni las posibilidades de adaptación, ni todo esto. Necesitamos un esfuerzo mucho mayor, ¿no? Bueno, con eso ahí la dejaría. Gracias. No, le agradezco a las doctoras y a los doctores por su tiempo y ya no quitarles más, porque ya estamos pasando la hora que habíamos indicado. Y pues nada, les agradecemos de parte del programa de investigación en cambio climático. Un poco la idea de hacer esta presentación es pues ver el trabajo que se está haciendo a nivel local. Ya vimos en Jalapa, en Sonora, en el estado de Hidalgo y en la megalópolis del Valle de México. Y pues de nuestra parte sería todo. Pues nada más decirles a las personas que siguen como las actividades del programa que tenemos un receso administrativo de unas semanas y volveremos con actividades en el mes de agosto. Entonces, pues muchas gracias a todos. Muchas Muchas gracias, gracias por la muchísimas gracias. invitación. Ahí les compartí nuestro portal. Ahí pueden enlazarse con él. Muchas gracias. Que tengan bonita tarde. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta Gracias, luego. Francisco. Gracias, Muchas Elizabeth. gracias, María Elizabeth. Muchas gracias, Sócrates. Hasta luego. Adiós. Mucho Nos vemos. gusto. Bonita Hasta tarde. luego. Hasta luego.